Muy buenas tardes, niños y niñas, sean bienvenidos a una clase del curso ahora que es Ciencias Sociales. Y el tema que vamos a tratar hoy es de la Mesoamérica, todo el territorio de las culturas o de donde habitan las culturas. Sin antes, van a inclinar el rostro y oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por habernos permitido de vivir un día más y respirar el aire. Te agradezco por todos los niños y niñas que vinieron. Estos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a tratar de la geografía. La geografía. Las dimensiones históricas de la geografía en Mesoamérica. Para comprender la geografía de Mesoamérica hay que estudiarlas en una dimensión, es decir, como una realidad dinámica. Hay que enfatizar que Mesoamérica es una civilización compartida por pueblos de diversos origen étnico. Como dice, que Mesoamérica es como un país compartido en diferentes culturas o habitan lo que son las personas, lo que es las tierras bajas que se encuentran en el estado de México, y también las tierras altas que igual se encuentran en el estado o en el país de México. Las tierras altas juegan un papel muy importante a lo largo de la historia de Mesoamérica. En esta categoría se encuentran las zonas con altitudes mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar. O sea, son las partes más altas que hay en Mesoamérica, que llegan a tener más de 1000 metros sobre el nivel del mar. También el centro de México, conocido como el eje no volcánico, recibió influencia olmeca durante el medio poco tiempo después de culturas en toda la ciudad de Teotihuacán, llamada por los mexicas ciudad donde se forman los dioses. En el centro de México es donde se forman los dioses de esas culturas, que ellos rinden cultos o hacen sacrificios a veces de personas, con tal de que a veces de que su dios les mande lluvia o que alumbre el sol. También para el maíz, sus alimentos, para que les dé vida, ellos rinden un sacrificio para que el dios de ellos les responda. También lo que es el área maya. El área maya también está ubicado en Guatemala y también en México, pero en Guatemala se encuentran en el norte de Guatemala lo que es Petén. Allí habitan mucha la civilización maya. Les voy a leer un poco acerca de lo que es la cultura maya, que ellos también tienen sus culturas, de que ellos igual sacrifican a los dioses de ellos, para que ellos tienen dioses, por ejemplo, del agua o de la lluvia, del sol. Ellos le rinden de ese ofrendas. También tienen el dios del maíz. Ellos ofrendan a sus dioses para que siempre les provea
o siempre tengan alimentos. También está la cultura Huacha, que se encuentra en México. Sin duda alguna se trata de una de las más importantes zonas mesoamericanas. En los valles centrales de Oaxaca se originó la civilización zapoteca, quienes establecieron el calendario de 260 días, usando posteriormente por la mayoría de los pueblos mesoamericanos y un sistema de escritura propio y diferente al olmeca y al maya. Monte Albán se convirtió en el paradigma de esta civilización y su caída, la región fue ocupada por los mixtecos. Esta cultura creó su propio calendario de todo el año, pero ellos lo dejaron en 360 días. Y nuestro calendario en la actualidad se encuentra con 365 días. Ellos omitieron otros 5 días según sus creencias de cada uno. También está lo que es el estado de Guerrero. Tradicionalmente se considera a Guerrero como una región perteneciente al área occidental. Sin embargo, los descubrimientos más recientes han reconocido la división de áreas culturales mesoamericanas y en los trabajos de reciente autoría, Guerrero aparece como un área cultural independiente. El Guerrero mesoamericano ocupa aproximadamente la superficie del estado del mismo nombre, localizado al sur de México. Guerrero no solo es un estado, sino que también fue llamado porque es una cultura, es llamada Guerrero. Entonces, en honor a esa cultura le pusieron a ese estado que se encuentra al sur de México. Y también encontramos en el occidente de México los Tizután, capital del imperio Purépecha. La zona de la de aquí se habla serbia de puente entre Mesoamérica y Oasismérica. Las culturas de esta zona, como los tarascos y caxcanes, desarrollaron formas de vida distintas a otros lugares mesoamericanos. Un ejemplo de esto son las hermosas pirámides de Huachimontones en Teuchtitlán, Jalisco. Esta cultura creó sus propias pirámides, propias formas, sus propias estructuras, a diferencia de las otras culturas. También en el norte de México encontramos el turquesa, uno de los principales productos del norte de Mesoamérica. La turquesa se encuentra en el norte de México. La zona norte mesoamericana formó parte de esta gran área cultural solo durante el periodo clásico, entre 150 a 750 después de Cristo, en el que apogeo de Teotihuacán y el crecimiento de la población. En el norte de México encontramos el producto turquesa. También en Centroamérica podemos encontrar el lago de Nicaragua, que es vasija nicoyana. Así se llama ese lago que se encuentra en Nicaragua. El área mesoamericano conocido como Centroamérica ocupa la zona occidental de Honduras, Nicaragua y las áreas circundantes del Golfo de Nicoya en Costa Rica, donde existieron los reinos de Nicoya y Chorotega.
Se trata de una región de clima tropical con actividades telúrica importante, que incluyen además los dos grandes lagos mediterráneos de América Central, el Nicaragua y el Managua. En Centroamérica encontramos los más grandes lagos de Centroamérica y mediterráneos, que se encuentran en el país de Nicaragua. También los pueblos de habla otomanguena, el pueblo de habla maya, que se encuentran en Guatemala. Estas dos lenguas o estos dos idiomas se encuentran en Guatemala. También la agricultura, que es el maíz, fue base la alimentación en Mesoamérica durante la época prehistórica y sigue jugando ese papel en las naciones modernas que actualmente ocupan el área de la milpa. Este consumo o este alimento se sigue practicando, se sigue cosechando lo que es el maíz, que es un alimento base en nuestra cultura y en nuestra actualidad. Esto ha sido lo que les he podido explicar de lo que es de Mesoamérica y las culturas que hay. Muchas gracias.